Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mucho gusto. Mi nombre es Santiago Balmaceda. En esta ocasión quiero hablarles sobre los estudios de casos y controles. Así que vamos a ver un poco de estos estudios epidemiológicos. ¿De dónde surgen los estudios de casos y controles como tal? Fueron empíricamente como tal empleados por Snow, que realizó en el siglo XIX una investigación acerca de las causas de la epidemia del cólera para ese tiempo, para ver los casos que se presentaban y las incidencias que habían. También lo vemos en Lang Clayton, que para el año 1926 hace un reporte sobre los factores reproductivos y cáncer de mama. Entonces él hizo la evaluación del estudio de casos y controles. Durante este tema vamos a ver de qué se trata. ¿Qué son los estudios de casos y controles? Dice que es una estrategia metodológica o estudio analítico que se basa principalmente en la investigación de la causalidad. Entonces, en el estudio de casos y controles se inicia como tal buscando la causa del evento que se está presentando. Entonces, se hace una retrospectiva, ¿sí? Se va al pasado a buscar las causas de lo que está ocurriendo, de la enfermedad, de la problemática que se está presentando, entonces va al pasado a buscar esas causas. Eso pues como indica ahí la flecha, el efecto, lo que ya se está presentando va en dirección a la causa, a buscar cuál es la causalidad de lo que está en el presente. Algunos sinónimos para los estudios de caso y control son estudios retrospectivos, lo que les mencionaban, va al pasado a buscar la información, casos y controles, como lo estamos estudiando, casos y testigos o casos y no casos. Los estudios de casos y controles son estudios epidemiológicos de tipo observacional. ¿Qué quiere decir de tipo observacional? Que como tal no intervienen o no entran en materia de lo que se quiere investigar, ¿sí? De la problemática que se está presentando, sino que son analíticos, son observacionales, están como aparecen ahí en la imagen, están al margen de la problemática y lo que ellos quieren buscar es a través de la observación realizar como tal el proceso de estudios y casos y controles. Se dice que es un diseño que comienza con sujetos que tienen la enfermedad y o evento de interés para investigar y conocer los diferentes factores que pueden estar relacionados con el desarrollo de la misma. Entonces, este caso pues se diferencia del experimental, ya que el experimental como si viene y hace una intervención. Y ahí pues ya entra otro estudio a realizar este tipo de casos, ¿sí? Que es el experimental. Las características del diseño de casos y controles. Bueno, este se basa en dos grupos como tal. Entonces, lo que hace el estudio de casos y controles es tomar a su primer objetivo, que es las personas con la enfermedad, que son llamados casos. Como lo podemos ver ahí en la imagen, ahí están las personas que estuvieron expuestas y están enfermas, son denominadas casos. Y el otro objetivo son las personas con las mismas características generales que los casos, pero que no presentan la enfermedad.
Estos son llamados controles. Se le denominan controles y identifica un grupo de sujetos con la enfermedad, que en esta ocasión serían los casos, para compararlos con otro grupo de personas que no presentan la enfermedad. El diseño de estudio de casos y controles, entonces vemos aquí que está la población objetivo, ¿cierto? Están los enfermos, que son los casos, y los no enfermos, que son los controles. Entonces, a estos dos grupos se le va a hacer el análisis tanto de expuestos como no expuestos, igualmente para los dos. Eh, una vez identificados los casos y controles, ¿sí? Eh, y la exposición, es posible distinguir cuatro grupos. Dentro de esos cuatro grupos entonces encontramos casos que estuvieron expuestos, controles que estuvieron expuestos, casos que no estuvieron expuestos y controles que no estuvieron expuestos. Estos se presentan en una tabla de 2 por 2. Es un esquema de la distribución como tal de la información que se puede organizar de esta manera. Entonces, en la parte superior vamos a encontrar los casos y los controles. Y en la parte lateral izquierda encontramos los expuestos y no expuestos. A la hora de relacionarlos, entonces podemos ver que en la primera casilla vamos a encontrar los casos que estuvieron expuestos. Ahí mismo en la segunda encontramos los controles que estuvieron expuestos y en la segunda casilla encontramos los no expuestos con relación a los casos, que son los casos que no estuvieron expuestos, seguidamente los controles que no estuvieron expuestos. Y cada uno de ellos con su total y al final encontramos el total de todos los sujetos de estudio. Este es como tal eh, la manera como tal se realiza la clasificación de cada uno de ellos para poder realizar y llevar a cabo esta tabla y así poder obtener un análisis de el estudio en curso. Aquí encontramos el diagrama del diseño como tal, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta su diseño metodológico. Primero, se parte de una población fuente total. Entonces vamos a encontrar todos, tanto casos como controles. Los vamos a encontrar todos unidos. En este caso sería en el presente. Vemos o recordamos que el estudio como tal va a buscar o va en dirección de la causalidad. Ya de lo que está en el presente, entonces el estudio de casos entra a investigar o a indagar sobre la causalidad del evento que se está presentando. En este caso, pues se tiene en cuenta la población fuente total, que es en tiempo presente. Después de ello, eh, se observan dos poblaciones. Encontramos la población fuente de casos y la población fuente de controles, en las que se deberán identificar a los casos y controles respectivamente. Entonces, aquí podemos ver a través de este diagrama cómo es el proceso como tal para poder eh, llegar a las fuentes posibles eh, para realizar el debido proceso. Entonces, esto asegura que los participantes del estudio, tanto casos como controles, provengan de la misma población fuente y que las comparaciones que se hagan sean del mismo grupo de estudio y estas puedan ser válidas, ¿sí? Porque eh, como tal, eso es una de las desventajas que las veremos
más adelante de los estudios de casos y controles, ya que como es un estudio retrospectivo que va en busca de la información, pero en el pasado, entonces es posible que la información se distorsione, ya que el investigador no presenció o no evidenció la información como tal, sino que está expuesto a lo que le brinde o lo que le pueda aportar en este caso, los casos expuestos, la población fuente. Entonces, la fuente de casos en un estudio de casos y controles se evidencian en historias clínicas, en egresos hospitalarios, en registros médicos especiales, cáncer o otras enfermedades crónicas, registro de sistemas de vigilancia epidemiológico, certificados de difusión o equivalente. Podemos ver que son fuentes que se evidencia un registro de ellas, de del evento como tal. A la hora de realizar la selección de casos, se deben de tener muy presente la historia natural como tal de la enfermedad. ¿Sí? Se debe de tener claro el objetivo como tal de la enfermedad para poder ir en busca de de esas personas, de esos casos que presentaron la enfermedad, ¿sí? Tanto aquellos que estuvieron expuestos como aquellos que no estuvieron expuestos. Idealmente, seleccionar todos los casos de una población determinada. Todos los sujetos portadores de la enfermedad deben tener igual probabilidad, pues, de ser elegidos. En la selección de los controles. Bueno, para realizar como tal una buena selección de los controles, debemos de hacer el mismo proceso que le aplicamos a los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubieron algunas restricciones, si se utilizó ciertos parámetros en la selección de los controles, recordemos que los controles son aquellas personas enfermas que poseen la enfermedad, debemos realizarla de la misma manera para las personas no enfermas, que serían los controles. Se debe prevenir de la misma población de la cual fueron seleccionados los casos. Debemos ir a la misma fuente, con la misma probabilidad de exposiciones que los sujetos de casos, exposiciones comparables en relación con otros atributos generales de la población control. Más de un sujeto de control puede ser escogido con relación a cada caso. Deben ser comparables a los casos, como les decía, cualquier restricción o exclusión aplicada a los casos es de suma importancia que se le apliquen a los controles como tal. Ya como tal un esquema de selección de controles, entonces dice que es la población que está en riesgo presente de donde surgen los casos. Entonces vemos que está la base estudio, que es donde se elige una muestra como tal aleatoria que pertenece a la población de casos. Se evita como tal la confusión de estos, ¿sí? Ya que como lo dije anteriormente, vamos a aventurar en la investigación, vamos a ir a un pasado a encontrar pues una investigación de la cual nosotros no estuvimos en el evento, no somos partidarios de lo que está ocurriendo, entonces tratamos de que tanto en casos como controles la investigación sea muy similar. Se miden de la misma manera como los casos y controles para que al final pues tengamos una buena información y haya equilibrio como tal entre gastos y tiempo. Entre las ventajas de los estudios de casos sin controles, bueno,
Son estudios relativamente económicos, no son muy costosos, ya que a diferencia de otros estudios como el estudio de cohorte, ¿sí? Que requieren un seguimiento, este estudio no requiere como tal un seguimiento, tiene una primera fase y allí se realiza como tal el proceso. Exige poco pues, tiempo de ejecución debido a que no lleva como tal un seguimiento. Útil para enfermedades raras y poco frecuentes, permite el análisis de varios factores de riesgo para una enfermedad, son rápidos de elaborar y conducir y requieren menos sujetos de estudio. También encontramos las desventajas. Bueno, algunas de las desventajas de este estudio es que no estiman directamente la incidencia. Como tal, ellos pues no van al punto fijo, no se va a encontrar como tal, ¿sí? La fuente. Entonces, pues es una de las desventajas de estos estudios. Facilidad de introducir sesgos de selección. Los veremos pues, más adelante. Entonces se van a presentar algunos errores a la hora de obtener la información de selección por lo mismo y tanto de su característica principal que es en busca de la causalidad, es ir al pasado a buscar la información. Otra importante limitación es que no es un estudio útil para exposiciones infrecuentes. Finalmente, la medida de asociación utilizada en estos casos de estudios es poco apropiada para el caso de enfermedades frecuentes, porque pues estas requieren como tal de que se lleve a cabo un proceso, de que eh, haya un estudio en una primera fase, segunda fase, tercera fase, y como tal el estudio de casos y controles, pues no realiza, no es su prioridad, entonces como tal es una desventaja y no es eh, muy opcional cuando se quiere pues tener dicha información. Inapropiados cuando la enfermedad en estudio se mide en forma continua. Existen problemas para medir adecuadamente la exposición. En los sesgos, bueno, hay algunos sesgos presentes en los estudios de controles, donde encontramos allí, bueno, los estudios de casos y controles son vulnerables como tal a presentar diferentes tipos de sesgos, ya que la mayor parte de la información acerca como tal de la exposición de interés es obtenida del pasado. Como lo mencionaba, es una desventaja de este estudio y por lo tanto, eh, como tal el resultado final, pues se pone en tela de juicio porque no es muy verídico, ¿sí? Entonces, por eso se dice que en el sesgo de selección, este presenta errores sistemáticos que provocan que la población seleccionada para este tipo de estudio no sea representativa de la población fuente, ¿sí? Lo que afecta como tal la validez externa del estudio. Entonces, todo esto afecta los resultados. Por lo tanto, a la hora de la selección, tanto de casos como controles, puede haber un sesgo. También encontramos el otro sesgo, es sesgo de Bedson o casos hospitalarios. Entonces, se dice que los estudios relacionados en este caso permiten apreciar que el método de selección del grupo poblacional no sea representativo igual de la población que posee la enfermedad. ¿Por qué? Porque todos los que presentan la enfermedad no se dirigen como tal a un hospital, a una clínica y este grupo de casos hospitalarios de estudio no será representativo como tal de la población. Entonces, pues es muy incierto, ya que si no se acercan, entonces no vamos a tener un registro, no vamos a saber si esos casos sí son del estudio como tal que estamos realizando o son casos totalmente indiferentes al estudio de caso que se esté llevando a cabo en el momento. Otro tipo de sesgo es el sesgo de falacia de Neyman, que son los casos prevalentes
con los casos incidentes. Esto quiere decir que el sesgo ocurre cuando se mezclan y analizan por igual los casos tanto prevalentes y los casos e incidentes, debido a que los prevalentes pues llevan un tiempo, ¿cierto? Llevan un tiempo con la enfermedad, que los incidentes que son los últimos que tienen un diagnóstico reciente, perdón, tienen un diagnóstico presente, mientras que los prevalentes pues ya llevan un proceso como tal con la enfermedad. Entonces a la hora pues de relacionar estos dos, pues se presentan sesgos en la información y en los resultados finales. Para concluir los estudios de casos y controles, recordemos que la parte de la presencia de un efecto denominado también el outcome, ¿sí? El desenlace, identificando personas o pacientes con la presencia de este y comparándolos con un grupo de características semejantes, pero sin la presencia del mismo. Entonces, los estudios de casos y controles son relativamente fáciles y rápidos en su ejecución. Son una aproximación relativamente sencilla, aunque especialmente sujeta a sesgos, ¿sí? Como lo mencionábamos, entonces pueden presentar errores, ya que se hace es un estudio retrospectivo. Lleva pues a la investigación del pasado. Vamos del efecto a la causalidad del evento. Entonces, los estudios de casos y controles eh, se identifican como tal de manera retrospectiva. Espero pues que me haya hecho entender a través de esta exposición y agradezco a cada uno de ustedes, a nuestro profesor y a cada uno de ustedes compañeros por prestar atención. Estén bien, feliz día.